noches, a mí me correspondió el capítulo 10, que es el diseño de cuestionarios y formatos. Entonces, primero empecemos por la definición de qué es un cuestionario. Es una técnica estructurada de recolección de datos que consiste en una serie de preguntas orales o escritas que responden los encuestados. Pueden incluir procedimientos de trabajo de campo, como un instructivo para seleccionar y acercarse y preguntar a los encuestados, alguna recompensa, obsequio o pago a los encuestados, y apoyos de comunicación como mapas, fotos, instructivos, publicidad, productos, cualquier cosa. ¿Cuál es el objetivo del cuestionario? Son 3 objetivos claros. Debe traducir la información necesaria en un conjunto de preguntas específicas de los encuestados que deben responder. Debe animar, motivar y alentar al encuestado para que participe activamente en la entrevista y colabore o concluya el proceso. Debe minimizar el error de respuesta. Esos son los objetivos principales del cuestionario. Básicamente esta exposición consiste en cómo hacer un cuestionario, cómo elaborar un cuestionario para una entrevista o un proyecto de investigación. Consiste en 10 pasos principales. Primero, especificar la información que se necesita. Segundo, especificar el tipo de entrevista. Tercero, hay que determinar el contenido de las preguntas que se van a formular. Cuarto, diseñar las preguntas para superar la incapacidad o la falta de disposición de los encuestados. 5. Hay que decidir la estructura de las preguntas. 6. Hay que determinar la redacción de las preguntas. 7. Hay que organizar las preguntas en el orden adecuado. 8. Identificar el formato y el diseño del cuestionario. 9. Reproducir el cuestionario. Y 10. Eliminar los errores mediante pruebas previas o pruebas piloto. El primer paso para la elaboración de un cuestionario es especificar qué información se necesita. Para ello debemos revisar cuáles son los componentes del problema, el enfoque que se le va a dar a la investigación, las hipótesis, la información que se requiere, todo esto con el fin de definir el cuestionario y la información que vamos a recoger durante el proceso de investigación. Dice también que se debe hacer tablas ficticias, que son tablas en blanco que se utilizan para clasificar datos y que describen cómo se estructurará el análisis una vez se recolecten los datos. Es importante también tener clara a qué población vamos a enfocarnos, cuál es nuestra población meta, porque cuanto más diverso sea el grupo de encuestados, más difícil resulta diseñar un solo cuestionario para que entienda todo el grupo de encuestados. El segundo paso es el tipo de entrevista. Ahí se debe definir. En las entrevistas personales, los encuestados observan el cuestionario, interactúan cara a cara con el entrevistador, lo cual permite plantear preguntas complejas, largas y variadas. En las entrevistas telefónicas, los encuestados interactúan también con el entrevistador, pero no en el cuestionario. Esto implica que solo es posible hacer preguntas cortas y sencillas, que ellos puedan entender. Los cuestionarios por correo se autoaplican a los encuestados, de manera que las preguntas deben ser sencillas y fáciles de entender. También hay entrevistas asistidas por computador, CAPI y CATI, que son fáciles de incluir patrones de saltos complejos, seleccionar preguntas aleatorias para eliminar el sesgo del orden de las preguntas. El tercer paso es determinar el contenido de las preguntas. Una vez se ha especificado qué información requerimos y se ha decidido el tipo de entrevista, y el siguiente paso consiste en determinar qué debe contener la pregunta.
Entonces para ello se hace ¿qué es necesaria? ¿Es necesaria la pregunta? O sea, todas las preguntas de un cuestionario deben contribuir a la información requerida o deben contribuir a algún propósito específico a aclarar el tema de investigación. Por eso es útil hacer preguntas neutrales al inicio de un cuestionario para establecer participación, empatía con el encuestado. Sobre todo si se van a hablar sobre temas polémicos o delicados. En ocasiones, pues como nos hablaba el profesor anteriormente, hay que duplicar ciertas preguntas con el propósito de evaluar la confiabilidad o validez de la investigación. Se necesitan varias preguntas en vez de una. A veces es necesario varias preguntas para obtener la información requerida de forma clara, como por ejemplo, en la siguiente pregunta, ¿considera que Coca-Cola es una bebida refrescante y deliciosa? La forma de hacer esa pregunta es incorrecta, porque si la respuesta es no, o sea, no a qué, a si es refrescante o no si es deliciosa, o no a si es las dos cosas. Entonces la forma correcta de preguntar es, ¿considera que Coca-Cola es una bebida deliciosa? Y otra pregunta sería, ¿considera que Coca-Cola es una bebida refrescante? Esa es la forma correcta de hacer las preguntas. El cuarto paso es diseñar las preguntas para superar la incapacidad de responder. Los investigadores nunca deben asumir que los encuestados pueden dar respuestas correctas o razonables, debido a que no todos tienen el mismo conocimiento, la misma formación. No es lo mismo aplicar un cuestionario a un universitario que a una ama de casa, a un trabajador. No es el mismo tipo de respuestas o el mismo tipo de conocimiento que puedan tener las dos personas. Por ello, para superar ciertos factores que limitan la capacidad de responder, de que quizás no estén informados, no recuerden, no sean capaces de expresar cierto tipo de respuestas. La primera limitación es que el encuestado no está informado. Entonces, la investigación ha demostrado que el encuestado a menudo responderá preguntas aunque no esté informado, por lo que debe hacerse primero preguntas de filtro, que miden la familiaridad, el uso del producto y la experiencia. También se puede o se debe incluir la opción de la respuesta no lo sé, como para evitar el sesgo de la investigación, lo cual parece disminuir las preguntas no informadas y reducir la tasa general de respuestas. Cuando el encuestado puede recordar muchas cosas que esperamos que todos sepan, que solo son recordadas por unos cuantos, la incapacidad para recordar lleva errores por omisión, abreviación o creación. O sea, errores porque omiten cierta información o porque abrevian las preguntas porque no recuerdan o simplemente crean datos ficticios, que eso sesga el resultado de las encuestas. Superar la renuencia a responder. Incluso si los encuestados son capaces de responder una pregunta específica, tal vez no estén dispuestos a hacerlo, ya que requieren mucho esfuerzo o porque la situación o contexto no son adecuados, o tal vez porque no haya un propósito o una necesidad legítima de la información solicitada, o porque simplemente ésta sea delicada o sensible para algunas personas. Por lo tanto, el encuestador debe minimizar el esfuerzo que les pide a los encuestados, o sea, hacer las preguntas sencillas, breves, de manera en que los encuestados puedan responder de forma fácil. El contexto, algunas personas no están dispuestas a responder preguntas que consideran inapropiadas para el contexto. Como hábitos, mencionaba que en una encuesta de comidas rápidas, porque preguntaban sobre hábitos de higiene. Entonces que la gente decía, bueno, pues, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces ellos planteaban que, bueno, teniendo en cuenta que nosotros queremos mejorar en nuestros procesos, hacerlos más higiénicos, más salubres, hacer las preguntas correspondientes para que, como
contextualizar toda la pregunta para que los encuestados estén dispuestos a responderla. El propósito legítimo. Los encuestados tampoco están dispuestos a divulgar información que no crean que sirve para un propósito legítimo. ¿Para qué querría una marca de cereales saber su edad, su ingreso o su ocupación? Pero si se explica la razón, haría que la petición parezca legítima. Por ejemplo, para determinar cómo varía el consumo de cereal y las preferencias por marcas de cereales entre las personas de diferentes rasgos, ingresos, ocupaciones, necesitamos información sobre, y ahí ya se puede hacer la pregunta. Simplemente se está explicando por qué se está preguntando esos factores, esa información específica. Información delicada. Los encuestados no están dispuestos a revelar información delicada porque puede ser bochornosa, amenazar su prestigio o su imagen personal. Los temas que son delicados para tratar son dinero, creencias políticas, religiosas. ¿Cómo aumentar la exposición de los encuestados? Son como unos tips para que uno pueda como crear empatía con los encuestados y hacer que ellos respondan a las preguntas de manera correcta. Entonces, coloque los temas delicados al final del cuestionario. Para ese momento la desconfianza inicial ya se habrá superado, se habrá generado empatía, se habrá establecido legitimidad al proyecto y los encuestados estarán más dispuestos a dar información. Comience la pregunta con la afirmación de la conducta de interés es común. Por ejemplo, antes de preguntar la información sobre las deudas de tarjeta de crédito, señale que estudios recientes indican que la mayoría de ciudadanos tienen deudas. Esta técnica es conocida como el uso de afirmaciones contra sesgo. El siguiente paso es la elección de la estructura del cuestionario. Hay dos clases de preguntas, que son las preguntas no estructuradas, que son las preguntas abiertas, donde se pregunta al encuestado sobre su opinión, sobre su actitud, sobre diferentes tópicos en los cuales el encuestado se puede expresar libremente. Al interpretar estas preguntas, una desventaja, bueno, la ventaja es que pues se puede obtener mucha más información y no tiene tanto grado de sesgo en los encuestados, pero sí hay un alto grado de sesgo en el entrevistador. Puede haber un sesgo alto en el entrevistador. Y otra desventaja es que la codificación de las preguntas es constante y requiere tiempo, bastante tiempo para codificarlas. Las preguntas estructuradas especifican un conjunto de alternativas de respuesta y su significado. Una pregunta estructurada puede ser de opción múltiple, dicotómica o una escala, que era la que ya habíamos visto en una exposición anterior. Las preguntas de opción múltiple, pues simplemente el investigador ofrece respuestas y pide al encuestado que seleccione una o más. Los problemas adicionales en el diseño de preguntas de opción múltiple son el número de las alternativas que deben incluirse, ya que las personas generalmente tienden a seleccionar las que están en las primeras posiciones. Por el simple hecho, no sé, por la posición, hay una tendencia de los encuestados a marcar por el orden. Las preguntas dicotómicas son las que tienen dos alternativas, puede ser sí o no, de acuerdo o desacuerdo, ese tipo de cosas. Deben complementarse con opciones neutrales como no lo sé, ambas o ninguna, con el fin de evitar sesgos a las respuestas. Escalas, por ejemplo, como la que aparece en la diapositiva. ¿Tiene la intención de comprarse un carro nuevo? Definitivamente no compraré. 1, es probable que compraré 2, indeciso, es probable que lo compraré 4 o definitivamente lo compraré. El sexto paso es la elección de la redacción de la pregunta. La redacción de la pregunta es la traducción del contenido y la estructura de la pregunta deseada de forma que los encuestados
comprendan de manera clara y sencilla para evitar